Bienvenidos a la semana número 4. El día de hoy vamos a ver métodos de conteo. Voy a compartir. Mi pantalla. Quien no había saludado, muy buenos días. Y miren, hoy día vamos a ver conceptos de probabilidades y métodos de enumeración y conteo que probablemente ustedes los vieron en alguna oportunidad, así que vamos a recordar. Entonces vamos a ver algunos elementos fundamentales. ¿Ya? Pensemos en el siguiente juego. Vamos a lanzar un dado para ver qué número aparece. ¿Ya? Le llamamos espacio muestral a todos los resultados posibles. En el juego de lanzar un dado, ¿cierto? Un dado tiene 6 caras y tiene 6 posibles resultados que van del 1 al 6. Y le llamamos evento, ¿ya? Le llamamos evento a un potencial resultado. Es decir, el evento 1 le podríamos llamar sale el 5. Y de ese modo podríamos tener 6 eventos, ¿ya? Porque tenemos 6 posibles resultados. Por lo tanto, nos referimos a un evento en particular cuando queremos ver un resultado en particular. Ese es el evento. Y el espacio muestral son todos los posibles resultados. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo de evento, ¿ya? Que es una característica particular donde sale un número par o sale un número primo, ¿ya? O sale un número impar. Esos son eventos, son cosas que pueden ocurrir sobre el espacio muestral. ¿Ya? Ahora cuando calculamos la probabilidad, por ejemplo, de que aparezca el 5 al lanzar un dado, la teoría clásica dice que la probabilidad se calcula tomando el número de casos favorables dividido por casos totales. Entonces, al lanzar un dado, si queremos calcular la probabilidad que salga el 5, hay un solo caso de éxito, que es que me salga el 5, solamente uno, y tenemos 6 resultados posibles. Y ahí que la probabilidad que salga el 5 va a ser un sexto, ¿ya? Y eso es 0,16, o expresado en porcentaje de un 16,67%. Otro ejemplo acá, que salga un número par, significa ver cuáles son todos los casos favorables que tenemos. Y los casos favorables tenemos el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, tenemos 6 números, 3 números o 3 resultados posibles de que sea un número par. Serían 3 casos favorables, 2, 4 y 6. Y los casos totales son 6. Por lo tanto, que salga un número par es del 50%. Que salga un número primo, los números primos son aquellos que se pueden dividir por uno y por sí mismos, y ahí del 1 al 6 tenemos como número primo ¿cuáles son los números primos? Dejen recordar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Sí, pero del 1 al 6, ¿cuáles serían los casos favorables? El 1, el 3 y el 5. 2, 3 y 5, ¿no? Sí, pues sería 2, 3, 5. Sería, exacto, los números primos, sí, del 1 al 6 los números primos son el 2, el 3 y el 5. Ya, por lo tanto, tendríamos 3 casos favorables dividido por el total. Después, el resto de los números primos son el 7, el 11, 13, 17, 19. ¿Ya? Pero del 1 al 6 tenemos el 2, el 3 y el 5. Por lo tanto, la probabilidad que salga un número primo también va a ser 3 sextos, equivalente a un 50%. Y a partir de esto aparece lo siguiente, que vamos a llamar la probabilidad de que ocurra un evento, le vamos a llamar P minúscula. Esa es la probabilidad de que ocurra un evento. Y la probabilidad que no ocurra, ¿ya? A eso nosotros le llamamos el complemento. La probabilidad que no ocurra es 1 menos P. Por ejemplo, si yo sé que la probabilidad que salga el 5 es un sexto, la probabilidad que no salga el 5
va a ser 1 menos 1/6. ¿Ya? Eso sería igual 5/6. ¿Ya? Es el complemento. La probabilidad de que algo no ocurra es 1 menos P, es decir, la probabilidad de que ocurra. La probabilidad de que me salga un número impar, ¿ya? O que no me salga par, la probabilidad de que no me salga par va a ser un 50%, ¿ya? Es 1 menos P. Esa es la probabilidad de que no ocurra, ¿ya? Ese es otro concepto que nos va a servir más adelante. Estos son otros conceptos que tenemos que conocer. Los eventos que son mutuamente excluyentes, ¿ya? Nosotros hablamos de eventos mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir de forma conjunta. Es decir, cuando los eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿ya? Y llamamos eventos independientes a aquello en que la probabilidad de que ocurra uno de ellos no se ve afectada porque haya ocurrido o no en el otro, ¿ya? Mutuamente excluyentes entonces es que no pueden ocurrir de forma conjunta, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a ver, tengo unos ejemplos aquí para ver, ¿ya? Excluyentes e independientes. Está la regla de adición, ¿ya? Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, ¿ya? Cuando estamos en este caso, cuando estamos en el caso de que son excluyentes, cuando no pueden ocurrir de forma simultánea. Si yo quiero calcular la probabilidad de A, eso va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que salga el 5 o un número par al lanzar un dado? ¿Ya? Estos eventos son mutuamente excluyentes, porque si se dan cuenta, si yo lanzo el dado, no puede ocurrir que salga el 5 y que a la vez sea un número par, ¿ya? Son eventos excluyentes. Ocurre A o B, pero no pueden ocurrir de manera simultánea. No puede ser que tenga un 5 y que sea número par, porque el 5 no es par. Entonces, cuando yo tengo eventos que son excluyentes, la probabilidad de A o B es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad que salga el 5 ya sabíamos que era 1/6, y la probabilidad que sea par era 3/6. Por lo tanto, la probabilidad que salga 5 o un número par es de 4/6, es decir, de un 66%, 0,66. ¿Ya? Esa es la manera de calcular la probabilidad de A o B frente a los eventos mutuamente excluyentes, que son aquellos que no pueden ocurrir de manera simultánea. Y cuando son independientes, ¿ya? Cuando son independientes o no excluyentes, ¿ya? Es lo mismo, cuando son independientes, la probabilidad de A es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B de manera conjunta. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que salga un as o trébol en un mazo de cartas? Ya en un mazo de cartas inglesa que tiene 52 naipes, son 4 pintas de 13 cartas cada uno. Entonces, fíjense que la probabilidad de A, que salga un as y que sea trébol, eso es posible, eso puede ocurrir. Son eventos independientes. Yo puedo obtener una carta que sea as y a la vez sea trébol. Por lo tanto, en este caso, yo identifico que los eventos no son excluyentes, sino que son independientes, pueden ocurrir a la vez. Y en este caso, a la probabilidad de A o B se le resta la probabilidad conjunta de A y B. Por lo tanto, tendríamos que la probabilidad solicitada es la probabilidad que salga un as, más la probabilidad que salga un trébol, menos la probabilidad que salga un as y un trébol. La probabilidad que salga un as es de 4 sobre, dijimos, 52 cartas. Esa es la probabilidad que salga un as. Porque son 4 ases que están en el mazo, que son esos que están ahí. Tenemos 4 casos favorables dividido por el total de las cartas, que son 52. Que salga trébol, son 13 cartas, ¿cierto? 13 cartas que tienen trébol, serían los casos favorables sobre el total, que son 52. Esa sería la probabilidad que salga trébol. Y la probabilidad que salga as y trébol, de manera conjunta,
hay solamente una carta que es as y trébol, que sería esa. Por lo tanto, es un caso favorable sobre 52. Por lo tanto, la probabilidad sería 4 sobre 52 más 13 sobre 52 menos 1 sobre 52. Y eso es 16 sobre 52, equivalente a un 30,77%. Esa es la probabilidad que salga un as o trébol, ¿ya? De un mazo de carta de un naipe inglés. Claudio, Profe, dígame. ¿qué cálculo hace cuando pone A y B? A y B, que ocurra, en A y B tiene que ocurrir de ¿Mm? manera simultánea que te salga el as y el trébol. Entonces, que te salga as y trébol, ¿cuáles son los casos favorables? Y ahí tienes solamente una carta que cumple esas características, que sería esta carta que está acá, el as de trébol. Es solamente una, es un caso en todo el naipe. Y por eso Ah, que ya. me parece O que sea, es 1 sobre 52. ese entre esos dos. ¿Cómo? Mm. O sea, es entre esos dos. Yo pensé que se hacía un cálculo o algo así. No, es la probabilidad que ocurre entre esos dos, que sea as y trébol a la vez. Ah, ya. Y eso es solamente, en este ejercicio es uno solo, que es una sola carta. Si hubiese sido, por ejemplo, aprovechemos el ejercicio, veamos cuál es la probabilidad que sea par o diamante. Entonces, esto como puede ser par y puede ser diamante, son independientes, yo puedo calcular la probabilidad que salga un par más la probabilidad que salga un diamante menos la probabilidad de par y diamante. ¿Ya? Entonces, la probabilidad que salga par en un juego de estos ingleses, tenemos número del 1 al 10 y después tenemos J, Queen y Kaiser. Por lo tanto, J, Queen y Kaiser los vamos a dejar fuera. Por lo tanto, por cada pinta tenemos números pares, tenemos 5 números pares, que serían el 2, 4, 6, 8, 10. Y los tenemos para las 4 pintas, o sea, para trébol, para pica, para diamante y para corazón. Por lo tanto, números pares en este mazo, dejando J, Queen y Kaiser fuera, ¿cierto? Serían 5 por 4, 20. 20 cartas son par, 20 sobre 52. ¿Ya? Esa es la probabilidad que sean par. Que sea diamante, hay 13 cartas que son diamantes sobre 52. Y menos la probabilidad que sea par y diamante, que sea par y diamante tendríamos solamente el 2, 4, 6, 8 y 10 de diamante. Esos serían los casos favorables que son conjuntos, que son par y diamantes, las cartas 2, 4, 6, 8 y 10. Por lo tanto, tendríamos acá 5 sobre 52. Y esto sería 20 más 13 menos 5, sería 33 menos 5, 28, ¿cierto? Claro, serían 28 Profe, dividido sobre 52. Dígame. profe, ¿por qué en el diamante es 5 de 52? ¿No se supone que son 13 cartas como de cada pinta, por así decirlo? Ya, pero acá te están pidiendo que sea par y diamante, que esas dos condiciones se cumplan. Por lo tanto, que se cumplan esas dos condiciones, tú vas a tener el 2, el 4, el 6 y el 8 y el 10 de diamante. Sí, pero Solamente eso. mi pregunta es, ¿son ¿Eh? 52 cartas de diamante? Pensé que eran No, 13. no, las cartas totales, porque el juego naipe completo son 52. Ah, ya, súper.
Ya lo entendí. ¿ya? Es el total. Entonces tú siempre tienes que arriba colocar los casos favorables dividido por el total de casos. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Eso es. Entonces, cada vez que tengamos estos eventos que son independientes, tenemos que restar la probabilidad conjunta. En el caso anterior, cuando son excluyentes, solamente es la probabilidad de A más B, cuando las cosas no pueden ocurrir de manera simultánea. Entonces, cada vez que yo pregunto por una probabilidad de que ocurra el evento A o, se suma. Pero cuando pedimos probabilidades de que ocurran eventos de manera simultánea, se ocupa la regla de multiplicación, ¿ya? Que ocurra la probabilidad de A y B, eso es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Entonces veamos el siguiente juego. Queremos calcular cuál es la probabilidad que me salga cara la primera vez y cara la segunda vez, ¿ya? Vamos a hacer un juego donde vamos a tirar la moneda al aire y yo quiero saber cuál es la probabilidad que me salga cara en el primer tiro y cara en el segundo tiro. Entonces, la probabilidad que me salga cara es un medio, ¿cierto? Que la moneda tiene dos eventos totales, que es cara o resultados totales, el espacio muestral, o me sale cara o me sale sello. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad que me salga cara, va a ser 1 sobre 2. Por lo tanto, la probabilidad que me salga cara en el primer tiro es un medio. Y que me salga cara en la segunda vez, entonces tengo que multiplicar, ¿ya? Cuando yo coloco un i, el i se traspasa a multiplicación. Por lo tanto, esa probabilidad sería un medio por un medio y eso sería un cuarto, es decir, un 25%. Esa es la probabilidad que yo tengo que al lanzar una moneda 2 veces seguida me salga cara y cara. Es un 25%. ¿Ya? Esa es la regla de multiplicación. Bien, esos son los dos conceptos, adición y multiplicación. En el O se suma y con el I se multiplica. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que conocer. Entonces ahora vamos a ver algunos conceptos de conteo, principalmente tres, que son las combinaciones, las variaciones y las permutaciones. Entonces cuando hablamos de combinaciones, ¿ya?, de m elementos tomados de n, las combinaciones tienen una característica, y que es que acá no importa el orden de los objetos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver con un ejemplo. Dice calcular las posibles combinaciones de dos elementos que se pueden formar con los números 1, 2 y 3. Entonces tenemos tres elementos, que son el 1, el 2 y el 3, y vamos a ver todas las combinaciones que podemos hacer tomando dos elementos. Entonces acá se pueden establecer tres parejas diferentes, el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. ¿Ya? Entonces aquí las combinaciones son tres, porque acá en las combinaciones no importa el orden. Si alguien hubiese dicho 2, 1, era equivalente al 1, 2. Alguien podría haber pensado en el 3, 1 y alguien podría haber pensado en el 3, 2. Pero en las combinaciones, 1, 2 es lo mismo que 2, 1. No importa el orden. ¿Ya? No importa el orden. Eso es lo que hace una combinación. Va tomando elementos de un grupo, pero no le importa el orden. Por lo tanto, aquí se pueden establecer tres parejas diferentes. ¿Ya? El 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Entonces, como les comentaba, en el cálculo de las combinaciones, las parejas 1 y 2 y 2, 1 se consideran idénticas, ¿ya? Por lo que solamente se cuentan una vez. ¿Ya? Si yo cuento el 1, 2, no cuento el 2, 1, porque en combinaciones son idénticas. ¿Ya? Matemáticamente, una combinación se calcula de esa manera. ¿Ya? Una combinación de n elementos tomado de R, donde R es la muestra total, eso se escribe como n sobre R, y ese n sobre R es igual a n factorial dividido por R factorial multiplicado por n menos R factorial. ¿Ya? En el ejemplo que vimos, eso hubiese sido combinación de 3 sobre 2,
significa que arriba tenemos el total de elementos, abajo cómo los queremos ordenar, y después reemplazamos la fórmula. 3 factorial dividido por 2 factorial, 3 menos 2 factorial, y eso es 3. Ahora, ustedes no les voy a pedir que calculen estas fórmulas, ¿ya? No les voy a pedir que hagan esos cálculos. Lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan el concepto, que si yo tengo elementos y empiezo a tomarlos de grupos de n, el orden no va a importar. Eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan, ¿ya? Que no me interesa en la aplicación de la fórmula, sino que entiendan el concepto. Entonces vamos a ver ahora, ahí están las combinaciones, pero ahora vamos a ver las siguientes combinaciones con repetición. ¿Qué significa con repetición? Que yo podría tomar el par 1, 1, 2, 2, 3, 3, por ejemplo, en este ejercicio. Con repetición significa que yo puedo repetir los elementos. Acá es sin repetición. Entonces imaginemos acá, tenemos un espacio muestral de 4 y vamos a tomar muestras de 2 en 2. Entonces las muestras, todas las muestras posibles van a ser esas que están ahí. Como es con repetición, yo puedo tomar el par 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y después hago todas las combinaciones posibles tomando de 2 elementos. Puedo tomar el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4. El 2, 3, el 2, 4 y el 3, 4. ¿Ya? Recordemos acá que el 2, 1 es idéntico al 1, 2, por lo tanto lo cuento una sola vez. El 3 con 1 también es idéntico al 1, 3. ¿Ya? No importa el orden, por lo tanto se cuenta una sola vez. ¿Ya? Bueno, en ese ejercicio, esa es la fórmula. ¿Ya? Ahí está el resultado matemático, pero como yo les comentaba, no vamos a calcular este tipo de cosas. ¿Ya? Lo importante es conocer los elementos. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de una combinación? Por ejemplo, cuando los juegos de azar, cuando se quieren calcular las probabilidades de ganar en un juego de azar, los cálculos se tendrían que hacer con esta fórmula, ¿ya? Con esta fórmula, porque imaginemos en un juego de azar donde hay 10 números que se tiran y supongamos que con 2 números yo gano, me da lo mismo el orden. Lo importante es que los números salgan. Entonces, si ustedes quisieran calcular cuál es la probabilidad de ganarse el loto, ¿ya? Déjenme ver cuántos números tiene el loto. ¿Cuáles son los números? No me acuerdo. ¿Alguien sabe cuántos números tiene el loto? Que me lo diga por audio, por favor. Profe, creo que tiene 41. Profe, no lo sé, pero lo voy a buscar. Profe, tiene Ya, 41 pensemos que es números. 41. Sí, son 41. 41, ya, entonces mira. Profe, acá dice que tiene 42. 42, ya. Vamos a hacerlo con 42, ¿ya? Yo me acuerdo cuando jugaba años atrás tenía hasta 36. Y ahora ha crecido harto. Entonces, miren, si quisiéramos calcular la probabilidad del loto, es una combinación porque yo gano con 6 números, pero no me importa el orden, lo importante es que salgan. Por lo tanto, es una combinación que no tiene repeticiones. ¿Ya? No me aparece 6 veces el 1, solamente una vez, no hay repetición. Entonces, los casos totales, pensemos que es 42. Gano con 6, por lo tanto yo tengo que calcular esta probabilidad, que sería la combinación. O sea, con esta combinación yo voy a obtener todos los resultados posibles. ¿Cuántos son todas las combinaciones que yo puedo hacer de 6 números tomados de 42 elementos? Entonces voy a obtener todas las combinaciones posibles que pueden haber. Entonces eso que está ahí va a ser n factorial, 42 factorial dividido por r factorial multiplicado por 3 menos 2, o sea, en el caso nuestro esto va a ser 42 menos 6 factorial. Esto va a ser igual
42 factorial dividido por 6 factorial multiplicado por 36 factorial. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer, a ver, me dan un minuto, voy a tomar mi calculadora. Si tienen calculadora científica, fíjense en ese signo que está ahí. Ese es el factorial y el que tienen que presionar. Entonces, yo voy a tener 42 factorial. ¿Dónde está esto? Dividido. Profe, ¿en qué parte de la calculadora aparece lo del factorial? Mira, yo tengo una tecla que se llama MR. En mi calculadora es así. Dice MR acá. Ya. Y después arribita me sale un X con este signo. Busca el signo que sale así. Ah, ya. Ese es el factorial. Necesito, voy a buscar. Ya. Entonces me queda arriba 42 factorial dividido por 6 factorial y después eso dividido por 36 factorial. Ese resultado, los que tienen calculadora traten de hacerlo. Se hace con ese signo que en la calculadora le aparece la tecla X con una cosa así. Si hacen ese cálculo, les van a decir que todas las combinaciones posibles que se pueden hacer de 6 números es esto. Es decir, se pueden hacer 5.245.786 combinaciones. Es el total de combinaciones que podemos hacer tomando 6 números de un total de 42. Por lo tanto, la probabilidad de ganar el loto en esas condiciones, 42 números y tomamos solamente 6, va a ser, si jugamos un cartón, va a ser un caso posible, pensamos que jugamos un cartón, dividido por 5.245.786. Y eso tiende a 0. Es una probabilidad bajísima. Bajísima es la probabilidad de ganarse el loto. Profe, Pero hay en gente teoría, que gana igual. si compro, entonces si alguien compra 5.245.000 boletos, en teoría se lo gana. Sí, pues, si alguien hiciera todas las combinaciones, ¿cierto? Si tú hicieras todas las combinaciones, los 5.245.786, entonces, claro, ahí tú te ganas el loto. ¿Ya? Esa es la teoría. Entonces, por eso que cuando hay los pozos acumulados, Loto dice cuál es la probabilidad que se vaya el loto en el juego. Ellos ven todas las combinaciones que se han jugado. Entonces, imaginemos que en el sistema todas las combinaciones posibles que se han jugado son 4 millones. Entonces ellos dicen, mira, la gente ha jugado 4 millones de combinaciones, le falta para llegar a la totalidad, por lo tanto el loto no se va a ir. Probablemente existe una probabilidad de que no se vaya esta semana. Pero si en el sistema de loto aparece que se jugaron todas las combinaciones, entonces el loto dice con seguridad que el loto se va a ir, porque se han realizado todas las combinaciones. ¿Ya? Bueno, para eso sirven las combinaciones. Entonces ahí, con esa fórmula, uno ve los casos totales. ¿Ya? Los casos totales que se pueden hacer tomando 6 elementos de 42. Ahora, la diferencia que hay entre las combinaciones de las variaciones es bien simple. En el caso de las variaciones, en las variaciones el orden importa. El orden importa. Es decir, si yo tomo el par 1-2, también tengo que tomar el par 2-1. Aquí me interesa el orden. Por lo tanto, fíjense que si yo tengo 4 elementos y los voy tomando de 2 en 2, tengo que tomar el 1-2 y el 2-1. Tengo que tomar el 1-3 y el 3-1. ¿Ya? El orden importa. Esa es la diferencia que existe con la variación. ¿Ya? Importa. Y bueno, ahí está la fórmula, digamos, técnica, pero dijimos que no lo vamos a utilizar nosotros. Y en el caso de las variaciones con repetición,
exactamente lo mismo. Si tenemos 4 elementos y los vamos tomando de 2 en 2, nosotros decíamos que teníamos se repiten aquí el 1, 1, 1, 2, 1, 1, disculpen, el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, eso significa repetición. Y luego aquí contamos, si yo tengo el par 1, 2, también tengo que considerar el 2, 1. Si tengo el 1, 3, también considero el 3, 1. Es decir, el orden de las cosas importa. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la diferencia que tenemos nosotros con las combinaciones. En la combinación no importa el orden. En el caso de las variaciones, el orden sí importa. ¿Ya? Y finalmente aparece el último concepto de conteo, que son las permutaciones de m elementos, ¿ya? Que tiene que ver con el orden de los elementos. ¿Ya? El orden de los elementos. Entonces aquí, por ejemplo, para verlo aplicado, dice calcular las posibles formas en que se pueden ordenar los números 1, 2 y 3. Pensemos que 1, 2 y 3 son estudiantes y que deben realizar algún tipo de presentación. Entonces tenemos al alumno 1, al alumno 2 y al alumno 3. La pregunta es, ¿de cuántas formas los puedo ordenar? Imaginemos que ellos tienen que realizar una presentación. Entonces una opción es que presente el 1, después el 2 y después el 3. O yo puedo decir no, mejor que presente el 1, después presenta el 3 y después presenta el 2. O mejor no, mejor presenta el 2 primero, el 1 y después el 3. O podría decir, presenta el 2, después presenta el 3 y después el 1. O presenta el 3, presenta el 1, presenta el 2. O presenta el 3, el 2 y después el 1. Son los posibles órdenes que les puedo dar a esos 3 elementos. ¿Ya? Entonces, ahí están los posibles 6 resultados que yo les propuse. Y efectivamente, si yo quiero saber cómo calcular eso matemáticamente, lo que uno hace es tomar m factorial. En este caso, yo estoy tomando 3 posibles posiciones. Por lo tanto, si yo calculo 3 factorial significa 3 por 2 es igual a 6 posibles resultados. ¿Ya? Eso es lo que hace una permutación. Si yo tuviera 4 alumnos en vez de 3, bien. ¿Cuántas posibles maneras de ordenarlos existen? Si yo tengo 4 alumnos, por ejemplo, 4 estudiantes, tienen 4 formas, 4 factorial, posibles formas de orden. ¿Ya? Si yo los quisiera ordenar así como cuando lo hicimos con 3 estudiantes, 4 factorial. 4 factorial significa 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Eso es igual 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. Por lo tanto, si yo tengo 4 estudiantes y los quiero ordenar, yo tengo 24 formas posibles de ordenarlos. ¿Bien? Esa es la permutación. Y finalmente aparece el otro concepto de permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. Por ejemplo, acá fíjense que no hay repetición. El elemento 1 es distinto del 2, distinto del 3. Pero pensemos acá que tenemos esta cantidad de elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 elementos. Pero esos 9 elementos, tenemos 3 que se repiten, que son 2, 4 que se repiten, que son 3, y 2 que se repiten, que son 4. La pregunta es, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Que sería diferente, por ejemplo, si yo tuviera acá el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá no hay repetición, porque los números no se repiten. Tengo 9 números, es decir, mi espacio muestral son 9 números. Si yo quiero saber de cuántas maneras se pueden ordenar estos números, es decir, cuántos números diferentes puedo yo crear, esto sería 9 factorial. Si yo calculo 9 factorial en mi calculadora, eso es
362.880. Es decir, yo estos números los puedo ordenar de 362.880 formas diferentes. ¿Ya? Profe, Con 9 disculpe, ¿cuál números. era la tecla de factorial de la calculadora? Aquí se me olvidó. Una que es así, el X con una signo de exclamación. Ah, ya. ¿Sí? A ver, veamos un ejemplo. Déjame ver si pillamos alguna calculadora. Buscar una calculadora científica en imágenes. Estoy viendo acá, mire, por ejemplo, si alguien tiene una calculadora parecida a esta, fíjense acá que aparece no sé si lo alcanzan a ver, pero aparece un X en esa tecla. No aparece sobre la tecla, aparece con un color como café por atrás. ¿Ya? ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está mi mano? Ahí aparece esa tecla X con el signo de exclamación. Por lo tanto, lo más probable es que para sacar el factorial, primero tienen que apretar Shift y después la tecla. ¿Ya? Pero es la tecla que les mencionaba yo Eso, acá en Ítalo, por ejemplo, lo saca en Shift y saca por el elevado al menos 1. Ahí aparece la tecla. ¿Ya? Buenísimo, ahí tienen que ir probando. Está buena, ¿ya? Entonces muchos lo sacan con el Shift. Profe. ¿Ya? Ya, entonces acá decíamos, si yo tengo 9 elementos, números del 1 al 9, y quiero saber de cuántas maneras los puedo ordenar de 362.880, porque los números son todos diferentes. Pero cuando hay repeticiones, por ejemplo acá, que también son 9 números, pero hay varios que se repiten, entonces aquí la cosa cambia. Y acá la permutación es diferente. Aquí la permutación, o el cálculo, primero se toma arriba el total de valores, m factorial, y dividido por n1 factorial, n2 factorial, hasta el n que se repita factorial. En este caso a nosotros se nos repite el 2, se nos repite el 3, se nos repite el 4. ¿Ya? Entonces el m es 9, que es el total. El a es 3, es decir, hay 3 2. El b es 4, porque se nos repite 4 veces el 3. Se nos repite 4 veces el 3. Y el C para nosotros es 2, es decir, se nos repite 2 veces el 4. Entonces tenemos 3, 2, 4, 3 y 2, 4. ¿Ya? La suma de todos tiene que ser 9, que es el total de los elementos. Por lo tanto, aquí, los números que podemos crear, los diferentes números que podemos crear a partir de estos valores, son solamente 1260. ¿Ya? Nos queda arriba 9 factorial, dividido por 3 factorial, dividido por 4 factorial, dividido por 2 factorial. Solamente podemos crear 1260 números, porque hay varios que se repiten. En cambio acá, que eran 9 números, pero que no se repiten, dijimos que podríamos crear 362.880 números. Pero acá, como hay repeticiones, son menos. Son solamente 1260. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Haciendo un resumen para poder pasar a los ejercicios. Primero, la probabilidad clásica se calcula tomando número de casos favorables tomado por casos totales. Por ejemplo, si yo quiero interrogar a alguno de ustedes de manera al azar, aleatoria, y quiero saber cuál es la probabilidad que si yo lo selecciono de manera aleatoria, salga una mujer, la elegida. Entonces yo tendría que ir al curso y ver cuál es la cantidad total del curso. Imaginemos que son 30.
¿Y cuáles son los casos favorables? Si yo estoy pensando en la probabilidad de sacar una mujer, tendría que contar las mujeres. Supongamos que las mujeres son 15. Entonces, la probabilidad de obtener una mujer sería 50%. Sería un medio. ¿Ya? Eso sería 0,5 y eso sería igual al 50%. ¿Ya? Ese es el concepto de probabilidad clásica. Cuento los casos totales y los divido por los casos, disculpen, veo los casos favorables y lo divido por casos totales. Después vimos el caso de la regla de adición. Decíamos que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B cuando los eventos son excluyentes. Es decir, cuando no pueden ocurrir de manera simultánea. Y decíamos que la probabilidad de A o B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B cuando los eventos son independientes. Y después vimos la regla de multiplicación, que es la probabilidad que ocurra A y B esa es la, esto lo vamos a poner así, probabilidad que ocurra A y B, esa es la probabilidad de A por, y aquí se multiplica, la probabilidad de B. ¿Ya? Esas son las dos reglas que tenemos en probabilidades, la regla de adición y la regla de multiplicación. Y después vimos métodos de conteo, donde vimos combinaciones, vimos variaciones y vimos permutaciones. ¿Ya? En el caso de las combinaciones decíamos que se toman los elementos y acá no importa el orden. Variaciones sí importa el orden. Y en el caso de las permutaciones es algo diferente, porque en las permutaciones lo que nosotros vemos es el número de formas, o sí, número de ordenar elementos. Algo diferente, digamos, lo que es combinación y variación. La permutación hace algo diferente. Y en todos los casos vimos que podían existir repeticiones. ¿Bien? Entonces, con esto que acabamos de ver, podemos comenzar a realizar ejercicios.